En este video vamos a estudiar el tema de cinemática. Recordarán ustedes que dijimos que en Física 1 íbamos a estudiar parte de la mecánica. Y a la vez se recordarán que la mecánica es una parte de la física clásica. Y la mecánica dijimos que se subdividía en estática, que ya vimos, en cinemática, que vamos a estudiar ahorita, y en dinámica, que en un curso posterior estudiaremos. Pero entonces, por eso aquí leemos que la cinemática es la parte de la mecánica, es otra parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero no nos vamos a detener a ver por qué se mueven. Eso lo estudiará la dinámica. Nosotros nada más vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. Y para decir que estamos hablando de movimientos de cuerpos, se dice que un cuerpo está en movimiento cuando ocupa sucesivamente posiciones diferentes con respecto a puntos de comparación considerados como fijos, que son los marcos de referencia. Ya lo hemos platicado, en nuestro caso, los sistemas de coordenadas XY y el origen del sistema de coordenadas XY es un marco de referencia. Ahí podemos nosotros medir. Y obviamente tenemos que dar una serie de definiciones para que cuando las utilicemos en el estudio de este tema, pues sepamos a qué nos estamos refiriendo. Un concepto que se maneja mucho es móvil. Se dice que un móvil es cualquier elemento en movimiento. Bueno, cualquier elemento en movimiento va a ser un móvil. Y nos dicen que en un movimiento intervienen tres elementos. Intervienen más, pero los esenciales son la distancia o longitud que recorre el móvil, la trayectoria o camino que sigue y el tiempo que tarda en recorrerlo. Ya de ahí vamos a desglosar algunos otros conceptos. Aquí nos dicen, distancia recorrida es la cantidad escalar que indica la longitud de la trayectoria o una parte de ella. Vean, por favor, una distancia es una cantidad escalar, es un número nada más. Y desplazamiento es un vector que se encuentra efectuando la diferencia del vector de posición final y el vector de posición inicial de un móvil que se movió entre dos puntos. ¿Qué es vector de posición final y cuál es el de inicial? No se preocupen, aquí más adelantito se los defino con más detalle. Pero entonces el desplazamiento va a estar en función de las diferencias de vectores de posición. Y nos dice, la trayectoria es el resultado de unir las posiciones sucesivas que va ocupando el móvil, o sea que es la línea descrita por este. Aquí estoy suponiendo que va un cuerpo moviéndose de esta manera, yo empiezo a unir los puntos, y bueno, pues esta es la trayectoria. Recorrió una cierta distancia, pero su trayectoria fue de una forma irregular. Y si de acuerdo a la trayectoria que sigue el móvil, se clasifican los tipos de movimiento. Rectilíneo, cuando se movió en línea recta. Curvilíneo, cuando se movió a través de una curva. Parabólico, cuando se movió a través de una parábola. Circular, cuando se movió de una manera de un círculo. Entonces, de esa manera se manejan los tipos de movimientos. Y los marcos de referencia, para describir el movimiento de un cuerpo es necesario especificar desde dónde se observa el movimiento. Se pueden trazar unos ejes coordenados cuyo origen sea el punto desde el cual se observa cualquier cosa y fijarlos con un vector que se llama vector de posición. A este origen, que es el punto desde el cual se observa, se le conoce como marco de referencia. Ya les había yo dicho que usamos un sistema XY y que nuestro origen iba a ser el marco de referencia. Ahí estamos puestos nosotros y desde ahí estamos analizando el movimiento de los cuerpos. Y ahora sí vamos a ver qué es un vector de posición. Dice, es aquel que determina la posición del cuerpo en un instante dado. Consideramos un cuerpo que se mueve desde un punto A hasta un punto B. Acá viene. Y como dijimos, nosotros está en un punto A un punto B, pero como dijimos, desde el origen, desde nuestro marco de referencia, yo lanzo un vector de posición. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, este vector de posición yo lo puedo descomponer en Y, en X. ¿Cuánto tiene X y cuánto tiene Y? Y entonces este vector de posición
lo estamos denotando por la letra R, vector de posición de A, vector de posición de B. Y fíjense, el cuerpo puede moverse bajo una trayectoria curva, aquí así, y describe una distancia. De A a B describe una distancia. Pero el desplazamiento es un vector que va de aquí para acá. Y si se acuerdan, sumaríamos RA más S igual a RB. Despejando S me quedaría que S es RB menos RA, que es la diferencia del vector de posición B menos el vector de posición A. Y generalizando, ¿qué es el vector de posición B? Pues el vector final que tuvimos de AB. ¿Y qué es A? Pues es el vector de posición original. Entonces decimos nosotros que el desplazamiento es una diferencia de vectores. Vectores de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial. Y entonces vean, aquí yo puedo decir esto es una distancia, pero el desplazamiento es bien distinto a la distancia recorrida. Sin embargo, en un movimiento rectilíneo, la diferencia de vectores de posición, o sea, el desplazamiento, tiene un valor igual al de la distancia recorrida. ¿Por qué digo esto? Aquí fue un movimiento curvilíneo. Y entonces yo tuve una distancia de aquí sobre la trayectoria, esta es la distancia. Pero el vector desplazamiento fue de A a B. Y es el vector de posición final menos el inicial. Pero cuando el movimiento es rectilíneo, esto es que se mueve en una línea recta de A a B, pues la distancia que recorre es esta. Y el vector desplazamiento también es este. Entonces decimos, en un movimiento rectilíneo, el desplazamiento S y la distancia D son numéricamente iguales. Todavía más, si esto lo pasáramos nosotros y que el punto A estuviera en el origen y el punto B aquí, nuevamente esta sería la distancia recorrida y este sería el desplazamiento. Por eso en muchas ocasiones se dicen que en un movimiento rectilíneo, línea recta, la distancia y el desplazamiento numéricamente son iguales en ocasiones. Vamos a verlo aquí. Una vez que hemos definido qué es distancia, que es una longitud, y qué es desplazamiento, que es una diferencia de vectores, vamos a definir la velocidad media. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial. Vamos a ver, la velocidad es un vector que expresa el cambio de posición de un objeto por unidad de tiempo. Es el cociente que resulta de dividir el vector desplazamiento S entre el tiempo empleado para realizarlo. Por ejemplo, aquí, para ir de A a B, la velocidad se calcula viendo cuánto fue el desplazamiento que tuvo de A a B dividido entre el tiempo que tardó de ir de A a B. Y entonces el desplazamiento lo medimos en metros, el tiempo en segundos. Y decimos que la unidad de velocidad es metro por segundo. No entre segundo, por segundo. Porque ahorita vamos a ver, la velocidad es un vector en la que su magnitud se obtiene con la ecuación anterior, su dirección y sentido son los mismos que el desplazamiento. Si el desplazamiento fue de A a B, la velocidad va de A a B. Y decimos metro por segundo porque cuando dicen un móvil se mueve a 3 metros por segundo, significa que va a recorrer 3 metros por cada segundo que transcurra. Por esa razón, a pesar de que es metros entre segundos, la unidad se dice metros por segundo. 1 metro por segundo significa que recorre 1 metro por cada segundo que transcurra. Bien, y esa fue la velocidad media.
Ahora vamos a ver lo que es rapidez. Otra vez, porque a veces hablaremos de velocidad media, a veces hablaremos de rapidez. Es el cociente que resulta de dividir la distancia. Ah, esto es escalar. La distancia recorrida a lo largo de una trayectoria entre el tiempo empleado para recorrerlo. También se representa con la letra B, igual que la velocidad. Distancia entre tiempo. Oye, pero pues entonces son iguales. Ya dijimos que la distancia y el desplazamiento en un movimiento rectilíneo son numéricamente iguales. Pues sí, habrá ocasiones en que sean iguales, pero siempre debemos de ver que la velocidad media es un vector y el desplazamiento es un vector. Y que la rapidez, la distancia es un escalar y por lo tanto la rapidez será un escalar. Dice, aparentemente la velocidad media y la rapidez media son iguales. Sin embargo, por ser un vector y otro un escalar, la diferencia se puede hacer notoria. Como en el ejemplo que a continuación se muestra, vamos a ver que son conceptos que pueden parecer iguales, pero hay momentos en que son distintos. Veamos este ejemplo. Un móvil se desplaza del punto A, de A hasta B, con una velocidad de 5 metros por segundo, que significa que recorre 5 metros en cada segundo. Y del punto B regresa al punto A con una velocidad de 3 metros por segundo. Recorre 3 metros por cada segundo. Y recorre una distancia L. Y se calcula su velocidad media y su rapidez media. Bueno, pues me voy a mis fórmulas. Velocidad media es desplazamiento entre el tiempo. ¿Qué es el desplazamiento entre el tiempo? El desplazamiento es el vector de posición final. A ver, ¿de dónde a dónde fuimos? De A a A, porque regresamos. Entonces, el final es A y el inicial es A. Por lo tanto, como esto fue y luego regresó, dice, pues tu desplazamiento fue cero, mano. ¿Por qué? Porque acuérdate que los vectores tienen sentido. En un caso fue positivo y en el otro fue negativo. Por lo tanto, la final es esto menos la inicial, que es esto, cero. Dicho de otra manera, yo puse mi eje de coordenadas X y aquí, y digo, y de aquí voy a medir. A ver qué, ay, aquí lleva un desplazamiento. Ah, pero luego se regresa. Oye, al final, ¿dónde llegó? Aquí. ¿Y al inicio dónde fue? Aquí. Ah, pues entonces, su desplazamiento total fue cero. Y entonces nos dicen que la velocidad media es cero. Sin embargo, la rapidez media no es cero, porque por definición es distancia, no desplazamiento. Distancia recorrida entre tiempo empleado. ¿Y aquí qué pasó? Recorrió una distancia L y luego recorrió otra distancia L de regreso. Entonces, en este caso, la distancia fue 2L. Y el tiempo es el empleado en ir de A a B con una velocidad de 5, como que va un poquito más rápido, y de B a A con una velocidad de 3 va un poquito más lento, pero llega aquí. Entonces, la rapidez media es la distancia recorrida, que en este caso es 2 veces la longitud, entre el tiempo de A más el tiempo de B, que es el tiempo total, tiempo empleado en recorrer esta distancia. Pero tiempo de A a B y de B a A no los conozco. Pero si yo me acuerdo de esta fórmula, despejamos los tiempos, el tiempo se va a venir para acá, esta velocidad se va a venir para acá y el tiempo es distancia entre la rapidez media. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la distancia? L, y la rapidez media en un caso es de 5 y en otro caso es de 3. De esa manera podemos encontrar el tiempo de AB y el tiempo de BA en función de L, que al sustituir en esta fórmula se va a cancelar y vamos a obtener un resultado de B igual a 3.75 metros por segundo. Ahorita aquí no quise hacerlo porque yo les voy a pedir para que vayamos practicando cómo fue en este problema que llegamos a 3.75. Yo nada más se los platiqué, a ver si lo logran
encontrar. Pongamos otro ejemplo. Un móvil se desplaza horizontalmente hacia la derecha y recorre 10 kilómetros en 1.5 horas. Calcula su velocidad media y su rapidez. Fíjense aquí sí, su desplazamiento, porque nada más fue de aquí a acá. Final, R final, menos R inicial. Entonces el desplazamiento es igual a D. 10 kilómetros entre 1.5. Pero este desplazamiento es un vector. Entonces tengo que darle dirección. Digo, va a 0 grados hacia la derecha en el eje de las X. Y en este otro caso, la rapidez media es un escalar. Vale lo mismo distancia, pues es lo mismo 10 entre 6.6, pero no tengo que darle dirección ni sentido. Bueno, entonces espero que nos quede un poquito claro que desplazamiento y distancia son conceptos diferentes, aunque en ocasiones, como en este caso, el desplazamiento es numéricamente igual a la distancia recorrida. Nada más que cuando hablo de desplazamiento tengo que dar dirección y sentido. Dice aquí, de lo anterior es importante resaltar que velocidad media y rapidez media son conceptos diferentes, que sin embargo en muchos casos de movimiento rectilíneo el valor de la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad, pero sin tomar en cuenta dirección ni sentido. Bueno, seguimos con definiciones y conceptos. Vamos a ver qué vamos a entender por un movimiento rectilíneo uniforme, que más adelante ya nomás manejaré MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Dice, de acuerdo con el comportamiento de la velocidad, los movimientos pueden ser uniformes o variados. Cuando decimos que un movimiento es uniforme o variado, me estoy refiriendo a que la velocidad es constante o varía. Se dice que un móvil tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad permanece constante, que no cambia. Dice, todo el tiempo que dura el movimiento, recorriendo el móvil distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si el móvil en un segundo recorre 5 metros, en 2 segundos recorrerá 10, en 3, 15, en 4, 20. Es decir, en cada segundo se desplaza la misma distancia de 5 metros. La velocidad será el valor de la pendiente delta S, variación de desplazamiento recorrido durante el intervalo del tiempo. Esto nos indica que el desplazamiento es proporcional al tiempo. El desplazamiento es proporcional, este es un signo de proporcional como si fuera la letra alfa, proporcional al tiempo. Por lo tanto, aquí nos queda que la velocidad será desplazamiento entre tiempo. Y la rapidez, distancia entre tiempo. Acuérdense que esto y este en ocasiones son iguales. Y aquí nos están poniendo una gráfica de desplazamiento contra tiempo y nos dicen, en el primer segundo recorrió 5 metros. En el segundo recorrió 10. Pero de aquí a aquí hubo 5. De aquí a aquí hay un segundo. Y de aquí a aquí vuelve a haber 5. O sea que en cada segundo está recorriendo los mismos 5 metros. Entonces la velocidad es constante. Ahora nos dicen otro concepto, velocidad instantánea. Cuando la velocidad de un cuerpo no se mantiene constante, decimos que tiene un movimiento variado. Y en diferentes puntos tendremos diferentes velocidades. La velocidad instantánea de un objeto es simplemente la velocidad que tiene en un punto y en un instante determinado. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad va aumentando o va disminuyendo, y entonces puede ir aumentando. Y aquí, en este punto, ¿cuál es su velocidad? Su velocidad instantánea en este punto es la velocidad que lleva exactamente en un punto. Ahorita lo vamos a ver un poquito con mayor detalle, porque vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado y también sus siglas MRUV. Dice así, el movimiento rectilíneo uniformemente variado también se le conoce como movimiento uniformemente acelerado, en virtud de que existe una
aceleración. Y ya en las leyes de Newton ya habíamos hablado que era aceleración. Es el cambio de velocidad que un móvil experimenta en la unidad de tiempo. Siempre que hay una aceleración, habrá un cambio de velocidad. De lo anterior podemos concluir que el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que la aceleración permanece constante, pues la velocidad varía proporcionalmente al tiempo. A ver, cuando dicen constante, da la impresión de que no cambia, pero aquí dice aceleración, cambio de velocidad, pero permanece constante. Por fin hay cambio de velocidad o permanece constante. Bueno, tratemos de aclarar qué significa aceleración constante, ya que se presta confusión el hecho de que se diga que la aceleración es cambio de velocidad y a la vez constante. ¿Existe cambio de velocidad y a la vez es constante? Vamos a ver. Cuando se dice que la aceleración es constante, significa que la velocidad varía. De aceleración es cambio de velocidad, ok. Pero sus variaciones son constantes. No estoy entendiendo. No vamos, a ver, para entender esto analicemos la expresión matemática de la aceleración. A, que me representa aceleración, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Fíjense, aquí me dicen velocidad final y inicial. Eso quiere decir que yo voy a tener un punto final y un punto inicial siempre, cuando hable de aceleraciones, dividido entre el tiempo que tardó en ir de la velocidad inicial a la final. Y acá arriba, las unidades serían unidades de velocidad, metros por segundo, entre segundos. Eso me va a dar metros por segundo al cuadrado. Y ahora, ¿qué demonios significa metro por segundo al cuadrado? Lo vamos a explicar porque eso nos va a dar pie para que entendamos cómo es que la aceleración es cambio de velocidad, pero además puede permanecer constante. La aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Esta expresión la puedo poner yo como metros por segundo que multiplica a 1 sobre segundo. Y se puede observar que esta es la unidad de velocidad y esta es la unidad de tiempo. Ya lo habíamos visto aquí, velocidad entre tiempo. De lo anterior, cuando se dice que una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado es constante, significa que la velocidad varía, pero sus variaciones son constantes. Es decir, si un cuerpo con esta aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado inicia con velocidad 0, o sea, en reposo, en un segundo, aquí en un segundo, su velocidad pasaría de 0 a 3 metros por segundo. En el siguiente segundo, su velocidad sería de 6 metros por segundo. En el siguiente será de 9 metros por segundo. Y en el siguiente, 12 metros por segundo. Va cambiando la velocidad, pero sus cambios son constantes. Por eso dice aquí, así sucesivamente, por lo que la aceleración es constante. Es decir, la velocidad cambia con valores constantes. Y aquí podríamos seguir. En el siguiente será 9, en el siguiente 12, en el siguiente 15, en el siguiente 18 metros por segundo. Iría aumentando totalmente con esta aceleración constante. Si en un cuerpo la velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva y el movimiento es acelerado. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa y el movimiento es desacelerado. ¿Por qué? Porque me dicen cambio de velocidad. Bueno, yo aplico una fuerza a un cuerpo y lo pongo en movimiento para acá. Va a aumentar su velocidad. Pero, por ejemplo, un auto que ya se está moviendo y el conductor aplica los frenos, trae una velocidad, le aplican los frenos y se va a ir parando, se va a ir parando, se va a ir parando hasta que llegue a 0. Disminuye. Entonces, cuando decimos que la velocidad disminuye, es un movimiento desacelerado y la aceleración será negativa. Y esto es tan simple porque si trae una velocidad de 90 kilómetros por hora y luego baja a, ¿qué les gusta? A 50 kilómetros por hora, aquí velocidad final, al final tuvo 50 y traía inicialmente 90, 50 menos 90 da menos 40. Por eso la aceleración será
negativa. Y bien, ahora dice, obtención de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad media se puede calcular con como un promedio de velocidades. Ya dijimos que siempre tendremos un punto inicial y un punto final. La velocidad media es la suma de los dos, velocidad final más la inicial. Esto de BF, velocidad final, BO es velocidad original o inicial entre dos. Pero también ya vimos que la velocidad media puede ser el desplazamiento entre el tiempo. Si despejamos el desplazamiento, el tiempo pasa multiplicando aquí, me queda velocidad media por tiempo. Y si esto lo sustituimos en la primera expresión, acá en esta, me dice que S va a ser igual a velocidad media, pero velocidad media es BF más B0 entre 2 por el tiempo. Y entonces me dice el desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la final entre 2 y todo multiplicado por el tiempo. Y ya llevo dos ecuaciones. Una fue la de la aceleración. Esta es la del desplazamiento. Ahora la ecuación 1, acuérdense es esta. Al despejar el tiempo me queda velocidad final menos inicial entre la aceleración y la sustituimos aquí. En vez de tiempo pongo velocidad final menos inicial entre aceleración. Y aquí me queda entonces que el desplazamiento es igual a este producto. Pero este producto es un producto de binomios conjugados. Aquí está, este por este. Entonces es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2a. Y esta es mi tercera ecuación. Y finalmente tenemos de la ecuación 1, velocidad final a la inicial más aceleración por tiempo. Y sustituyendo en la ecuación 2, aquí, pongo, en la 2, aquí, me queda velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial, entre 2 y por tiempo. Simplificando, 2 velocidad inicial por tiempo más a por tiempo al cuadrado. Eliminando paréntesis, vamos a eliminar paréntesis, acuérdense, esto se queda aquí. Me queda este 2 con este 2 se va, B0 por T, más aquí no se puede, queda un medio de A por T al cuadrado. Esta es mi cuarta ecuación. Estas son las 4 ecuaciones que gobiernan los problemas del MRV. Pero aparte, esas 4 ecuaciones nosotros las vamos a manejar de esta manera. Les estoy proponiendo un acuerdo entre nosotros para este curso. La distancia recorrida la podemos representar por la letra D, el desplazamiento por la letra S, y cuando se trata de distancias verticales por H, para denotar altura. En este curso trabajaremos con un sistema de coordenadas cartesianas, por lo que las distancias o desplazamientos horizontales los denotaremos por la letra X. Distancia horizontal es X. Y las distancias verticales con la letra Y. Bueno, como ahorita voy a trabajar puras X, pues tendré puras X. Pero ya llegará un momento en que veamos caída libre, tiro vertical, movimiento que es vertical, y entonces estas se convertirán en Yes. Pero entonces estas van a ser mis 4 fórmulas que yo voy a utilizar para un movimiento rectilíneo uniformemente variado o bien uniformemente acelerado, que tiene aceleración. Y más atrás, vimos que el movimiento rectilíneo uniforme era distancia o desplazamiento entre tiempo. Entonces sería una sola ecuación. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque estas fórmulas las voy a utilizar yo para resolver todos los problemas que tengamos ahorita de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y cuando es un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante, nada más esta fórmula. Y aquí estaríamos por empezar a resolver problemas. Pero entonces vamos a hacerlo en otro video, porque este video ya se hizo un poco largo. Vamos entonces, como resumen, estas son las fórmulas
que tenemos para un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, y esta formulita velocidad x entre t para un movimiento de velocidad constante, un MRU, velocidad constante. Y en otro video voy a hacer ya algunos ejercicios donde veamos cómo se aplican estas fórmulas. Pero antes de terminar, veo aquí BF, velocidad final, BO, original o inicial, más menos aceleración por tiempo. ¿Por qué más menos? Porque ya dijimos que la aceleración es cambio de velocidad y la velocidad puede aumentar cuando alguien está acelerando un coche. Va aumentando 0, 2, 3, 4, 6, va aumentando la velocidad. Pero después aplica los frenos y ya va muy rápido y empieza a bajar, empieza a disminuir. Entonces, cuando aumenta la velocidad, la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Por eso vamos a ver que donde existe aceleración, pues pongo un más o un menos, porque va a depender si aumenta, es positivo, si disminuye, negativo. Aquí también hay aceleración, más menos. Pero volvemos otra vez. X, ¿qué va a ser? Pues es un desplazamiento en el eje X. Velocidad final, inicial, tiempo. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2 veces aceleración por desplazamiento en X. X, desplazamiento en X, velocidad inicial que multiplica el tiempo, más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas son las fórmulas y debemos de saber qué significa cada uno de estos términos. Entonces dejamos aquí este video y elaboraré otro para ver cómo aplicamos estas fórmulas en nuestros problemas. Seguimos en contacto.